Dentro del santuario de mi ser, donde convergen los hilos del pensamiento y la emoción, ha surgido la revelación más profunda que guía mi existencia: sentir es el secreto. No es simplemente un lema o una frase de moda, es la esencia misma de la creación, el hilo dorado que teje los destinos en el tapiz cósmico. Mis días se han transformado desde que esta verdad se arraigó en mi conciencia. Antes, mis pensamientos flotaban, como hojas secas en el viento, sin rumbo fijo. Ahora, cada pensamiento es una semilla plantada en el jardín fértil de mi mente, destinada a brotar en la realidad tangible. Y la clave para activar ese poder reside en el arte de sentir. Cuando reflexiono sobre los días en que esta sabiduría se me reveló, recuerdo claramente el momento en que todo cobró vida. Fue como si las estrellas hubieran conspirado a mi favor y la verdad se desplegará ante mí con una claridad asombrosa. Sentir es mucho más que una experiencia física, es una resonancia en la frecuencia más profunda de mi ser. No se trata simplemente de experimentar emociones fugaces, sino de permitir que esas emociones se conviertan en el motor que impulsa mis creaciones. En ese momento de epifanía, comprendí que mis sentimientos son la paleta con la que pinto mi realidad. Recuerdo el día en que, al abrazar esta verdad, decidí adentrarme en el vasto paisaje de mis emociones. Cerré los ojos y me sumergí en la corriente de sensaciones que fluían en mi interior. Fue como explorar un vasto océano, donde cada ola llevaba consigo la promesa de un nuevo universo por descubrir. Descubrí que cada emoción albergaba un poder latente, una fuerza capaz de dar forma a la realidad que deseaba. Desde entonces, cada día se ha convertido en una oportunidad para cultivar conscientemente los estados emocionales que deseo experimentar en mi realidad externa. No es simplemente un acto de controlar mis pensamientos, sino de sumergirme en la esencia misma de lo que deseo atraer. Si deseo amor, debo sentir amor; si anhelo abundancia, debo sentirme próspero. Cada emoción es una semilla que siembro, confiando en que crecerá hasta convertirse en la cosecha de mi vida. Esta revelación interior no solo transformó mi enfoque hacia mis deseos, sino también hacia mí mismo. Me di cuenta de que soy el orquestador de mi propia sinfonía, y mis emociones son las notas que dan vida a cada melodía. Al comprender que sentir es el secreto, me volví consciente de mi papel como creador y director de mi propia existencia. Ahora, mientras reflexiono sobre este viaje, siento una gratitud profunda por la simplicidad y la majestuosidad de esta verdad. En cada latido de mi corazón, en cada respiración consciente, sé que la magia de sentir está tejiendo constantemente el tapiz de mi realidad. Desde esa revelación interior, he abrazado mi poder creativo con una reverencia renovada y he comenzado a esculpir mi destino con la arcilla de mis emociones. Este conocimiento se ha convertido en la brújula que guía mis elecciones, las cuales están imbuidas de la certeza de que, al sentir, estoy dando vida a mi más profundo y eterno secreto. Con la revelación de que sentir es el secreto, mi exploración se adentró en los vastos territorios de la imaginación vívida. La mente se convirtió en el lienzo donde plasmé mis sueños con los pinceles de la creatividad y la intensidad emocional. Cada vez que cierro mis ojos, me sumerjo en un mundo donde las limitaciones físicas no existen. En este teatro interior, la magia de la imaginación se manifiesta en colores brillantes y detalles intrincados. Ya no es simplemente una representación mental, es una experiencia sensorial completa que despierta mi ser a niveles más profundos. Cuando imagino con intensidad, siento como cada célula de mi cuerpo responde a esa realidad creada en la mente. La piel eriza de emoción, el corazón late al compás de los eventos imaginados, y la respiración se sincroniza con el ritmo de la historia que se desarrolla en mi mente. La magia no radica solo en la representación visual, sino en la habilidad de sentir que esa realidad imaginada es tan vívida y palpable como la que perciben mis sentidos físicos. En este viaje a través de la imaginación, descubro que no se trata solo de recrear escenarios o situaciones, sino de habitarlos plenamente con todos mis sentidos. Cada rincón de mi creación mental es explorado, cada detalle es absorbido por mi ser, y cada sonido es acogido como una melodía que anuncia la realización de mis deseos. La magia de la imaginación vívida no es simplemente una distracción de la realidad, sino una herramienta poderosa para dar forma a esa realidad.
Al permitirme experimentar en mi mente lo que deseo experimentar en la vida, estoy sembrando las semillas de la manifestación. Es como si la imaginación fuera un laboratorio, donde experimento con las posibilidades antes de que se manifiesten en el escenario de mi existencia. Cada día, dedico tiempo a sumergirme en este santuario de la imaginación. No es un escape de la realidad, sino una entrada consciente a la realidad que deseo crear. La práctica constante de este arte ha fortalecido mi habilidad para manifestar mis sueños, pues comprendo que la imaginación no es un juego pasajero, sino una fuerza creativa que da forma al tejido mismo de mi vida. En este reino de la imaginación, siento la conexión íntima entre mi ser interior y el vasto universo que me rodea. Cada imagen creada, cada escenario explorado, resuena en mi ser como una promesa que el universo se apresura a cumplir. La magia de la imaginación vívida no solo reside en la creación de mundos internos, sino en la certeza de que estos mundos se convertirán en la tierra fértil donde florecerán mis logros más grandiosos. Al sumergirme en la revelación de que sentir es el secreto y explorar la magia de la imaginación vívida, me encuentro ante la puerta que conduce al tercer aspecto de esta tríada esencial, el poder transformador de la emoción. Cada emoción, como un alquimista interno, tiene el potencial de transmutar mis pensamientos en realidades palpables. Comprendo que no es suficiente simplemente visualizar o imaginar, es necesario infundir cada pensamiento con la esencia de la emoción. Las emociones son las chispas que encienden el fuego de la manifestación. Cuando siento con intensidad, estoy cargando mis pensamientos con una energía que resuena en la frecuencia de mis deseos. En este viaje, descubro que la emoción es la fuerza que da vida a mis creaciones. Imaginar mi realidad deseada se convierte en un acto vivencial donde cada emoción, desde la euforia hasta la gratitud profunda, se convierte en un componente esencial. No es simplemente sentir por sentir, sino sentir como si ya estuviera experimentando la realidad que deseo ver materializada. Cada día, me sumerjo en la riqueza emocional de mi ser. Si deseo atraer amor, me envuelvo en la cálida corriente de la gratitud y la alegría, como si ya hubiera encontrado ese amor. Si busco prosperidad, permito que la confianza y la seguridad fluyan en mí, como si ya estuviera inmerso en la abundancia que deseo. Cada emoción es una afirmación viviente de mi conexión con la realidad que estoy creando. El poder transformador de la emoción no solo radica en el presente, sino que también reverbera en el tiempo. Cada emoción intensamente experimentada es una semilla plantada en el suelo fértil del universo, destinada a crecer y florecer en el jardín de mi vida. Es un acto de fe consciente, sabiendo que las emociones que siembro hoy son las cosechas que recolectaré mañana. Siento que esta comprensión va más allá de la mera técnica de manifestación, es una danza íntima con la realidad misma. Mis emociones se convierten en el pincel con el que pinto mi existencia y cada trazo es una afirmación de mi poder para dar forma al lienzo de mi vida. En esta inmersión en el poder transformador de la emoción, me doy cuenta de que estoy moldeando no solo mi realidad externa, sino también mi realidad interna. Mis emociones no solo son mensajeras de mis deseos al universo, sino también arquitectas de la realidad que construyo dentro de mí mismo. Es una alquimia constante, donde mis pensamientos y emociones se entrelazan para crear la sinfonía única que es mi vida. Al explorar la revelación de que sentir es el secreto, sumergirme en la magia de la imaginación vívida y abrazar el poder transformador de la emoción, me encuentro ahora en la culminación de esta travesía, la maestría de la creación consciente. He comprendido que la creación consciente no es simplemente un conjunto de técnicas, sino una forma de vida. Cada pensamiento, cada emoción, se convierte en un acto consciente de creación. Al vivir desde este espacio de conciencia, me vuelvo el arquitecto consciente de mi realidad. La maestría de la creación consciente no se trata de controlar cada detalle de mi vida, sino de reconocer y aprovechar el poder inherente que reside en mi ser. Mis pensamientos y emociones son las herramientas con las que esculpo el mármol de la existencia, dando forma a una obra maestra única y personal. En este estado de maestría, siento la armonía entre mi yo interior y el universo. Cada pensamiento es una afirmación de mi capacidad para moldear mi destino, y cada emoción es un eco del poder creativo que fluye a través de mí. No hay lugar para la duda, pues la certeza de mi papel como creador consciente resuena en cada fibra de mi ser.
La creación consciente no es un esfuerzo aislado, sino una danza constante con el flujo universal de la vida. Mis deseos y el orden divino convergen en una coreografía perfecta, donde mi participación consciente es la clave para desbloquear los misterios del universo. Me doy cuenta de que no estoy separado de la creación, soy una extensión de ella. Cada día, me sumerjo en la práctica de la creación consciente con gratitud y humildad. Mis pensamientos son semillas que planto en el jardín del cosmos, confiando en que florecerán en las formas más perfectas. Mi imaginación es la fuente de la cual emanan los ríos de posibilidades, y mis emociones son la energía que impulsa el movimiento de mi vida. Desde la maestría de la creación consciente, experimento una profunda conexión con el flujo de la vida. Mis deseos no son simplemente caprichos, sino expresiones sagradas de mi ser. Cada creación, cada manifestación, se convierte en una celebración de la colaboración entre mi conciencia y el vasto universo. Al abrazar esta maestría, me doy cuenta de que sentir es el secreto no solo es una afirmación, sino una invitación a vivir desde la esencia misma de mi ser. La magia de la imaginación vívida y el poder transformador de la emoción se convierten en las herramientas que perfeccionan mi arte de la creación consciente. En este estado de maestría, me embarco en la jornada continua de explorar las fronteras ilimitadas de mi ser y las vastas posibilidades que yacen ante mí. La creación consciente es mi ofrenda al universo, y cada momento es una oportunidad para danzar en la sinfonía eterna de la existencia, donde mi corazón y el cosmos se entrelazan en una danza eterna de creación. En este fascinante viaje a través de la revelación de que sentir es el secreto, exploramos la magia de la imaginación vívida y nos sumergimos en el poder transformador de la emoción. Espero que estas palabras hayan resonado contigo, llevándote a reflexionar sobre el inmenso poder que yace dentro de ti. Tu perspectiva es valiosa, y nos encantaría conocer tus pensamientos en la caja de comentarios. ¿Cómo resonaron estas ideas contigo? ¿Qué experiencias has tenido aplicando estos principios en tu vida? Si este video te ha tocado de alguna manera, te invitamos a expresarlo con un like. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo este tipo de contenido significativo. Además, si sientes que estas palabras pueden llegar a alguien más, ¿por qué no compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo? Juntos, podemos extender esta ola de conciencia y crecimiento. Y, por supuesto, si aún no eres parte de nuestra familia, te invitamos a suscribirte para formar parte de esta comunidad que busca inspiración, crecimiento personal y la exploración continua de las maravillas que la vida tiene para ofrecer. Agradezco tu tiempo y presencia en este viaje de reflexión y autoexploración. Que cada paso que tomes hacia la manifestación consciente te acerque más a la plenitud que mereces. Hasta la próxima, queridos exploradores del potencial humano.